2020, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con lo más importante del acontecer nacional e internacional. Aquí empezamos. Inició la audiencia de juzgamiento contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, investigada por el delito de concusión tras la supuesta recepción de aportes ilegales para la Alianza Bolivariana Alfarista. Un ex asesor asegura haberle entregado más de $23.000. María Alejandra Vicuña, quien tuvo que renunciar a la vicepresidencia de la República por la acusación de concusión en su contra, se defiende y justifica el por qué prefirió dar un paso al costado del gobierno nacional, a pesar de estar segura de su inocencia. Para no seguir afectando a mi hija, a mi familia, porque todo esto es una afectación personal, familiar terrible, una canallada. Y para defenderme, como lo estoy haciendo. Este lunes, como parte de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Marco Rodríguez como ponente, Daniela Camacho y Wilson Terán, empezó con la prueba testimonial. Entre otras personas estuvo presente Ángel Zagbay, quien mediante declaración juramentada aseguró que al ser asistente administrativo de María Alejandra Vicuña, cuando ésta se desempeñó como asambleísta, efectuó transacciones bancarias de $300 mensuales por 12 meses y el ser nombrado asesor, $1.400 mensuales, también por un año, lo que sumarían $23.300, aparentes contribuciones para la Alianza Bolivariana Alfarista ABA, lo que al parecer garantizaba su puesto de trabajo. Los aportes han sido voluntarios de toda la militancia, incluyéndome. ABA tiene 15 años de funcionamiento, es una organización de hecho más no de derecho, al no contar con el registro del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, esto no sería inconveniente para seguir receptando los aportes voluntarios, que hasta la fecha se lo sigue haciendo, de acuerdo a Vicuña. No solo los costos fijos mensuales que requiere el alquiler de una central, agua, luz, teléfono, internet, el apoyo solidario a los compañeros, las movilizaciones. Wilson Tualinga, fiscal subrogante, es quien sustentó la denuncia por concusión. Zagbay, en su testimonio, presentó supuestas contradicciones. Aquí no se trata de que si hubo o no las transferencias. Se trata de que si es que esas transferencias fueron o no obligatorias. Ana María Ontaneda, abogada de Vicuña, al contrario, explicó aparentes favores que habría solicitado Zagbay. El señor Ángel Zagbay reconoció que pedía contratos fuera del sistema de compras públicas y del SECOP, CERCOP. En pocas declaraciones, Zagbay se ratifica en lo dicho. Pero ahora más vino como testigo usted ahora. Así es, vino como testigo. Confirmar el cobro de esos dineros, más que todo. Así es, nada más, ratificarme en lo que había denunciado, nada más. Se estima que la audiencia dure varios días, informó Héctor Romero. La justicia peruana negó el pedido de Ecuador para extraditar al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ramiro González. Por su parte, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana rechazó esta decisión y asegura que la solicitud cumple con todos los parámetros necesarios. La justicia de Perú negó nuevamente la extradición de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IES. Frente a esto, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, a través de un documento, menciona que la doctora Paulina Aguirre Suárez, presidenta de la Corte Nacional de Justicia, envió el 6 de enero del 2020 un recurso de reconsideración a través del canal diplomático correspondiente, recalcando que la solicitud formal de extradición cumple con todos los requisitos consagrados en el Tratado de Extradición y que no existiría motivo por el cual deba ser negada la extradición de Ramiro González. Recordemos que Ramiro González está prófugo desde el 18 de agosto del 2017, cuando en un operativo de la Policía y Fiscalía se allanaron 4 inmuebles propiedad de González, pero no se lo encontró, por lo que solamente se detuvo a su esposa. Ramiro González fue detenido en el barrio de Miraflores, en la ciudad de Lima, en Perú. El pasado 10 de abril, un día después de ser arrestado, el Ministerio del Interior informó que solicitó refugio en esa nación. Los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Perú suspendieron la solicitud de extradición de Ramiro González, que había sido pedida por Ecuador. Según los magistrados de esa nación, la decisión se tomó hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país resuelva el pedido de refugio del exfuncionario correísta.
Sobre Ramiro González pesa una orden de prisión por tráfico de influencias cuando estuvo al frente del IES. Además, es investigado por presunta defraudación tributaria. Al momento se conocería que González se encontraría en Perú con su familia. Informó Patricia Aldaz. La demanda que Odebrecht interpuso a Ecuador por planillas impagas por más de 183 millones de dólares es cuestionada. Según expertos, la transnacional ha llegado al punto en que debe ser enjuiciada por el Estado. Para entrar en contexto, la cifra exacta de 183.707.319 dólares que reclama Odebrecht mediante un proceso contencioso administrativo fue interpuesta por el incumplimiento del Estado en el pago de planillas del proyecto Polioducto Pascuales Cuenca. Era evidente que el Estado ecuatoriano no podía seguir pagándoles a Odebrecht el resto de las planillas que por la construcción del poliducto, porque allí hay sobreprecio. Es por aquello que dicen es imposible que se pague a Odebrecht, más aún cuando tendría que cancelar una millonaria suma por el concepto de reparación integral. De los cuales 1.000 millones de dólares son en sobreprecio y por lo menos 300 millones en coimas. La situación preocupa, en tanto dicen la Procuraduría no ha intervenido de manera contundente en este litigio. Con esa Procuraduría General del Estado, ¿cómo queda la defensa de los intereses del país? De ahí que pagar los más de 183 millones a Odebrecht es percibido como una forma de chantaje para el país, por lo que se sugiere cancelar la cooperación eficaz que mantiene la transnacional con la Fiscalía General del Estado. Ellos lo que quieren es llevarnos a un punto en el que, con los 183 millones que el Estado supuestamente les da deuda, cruzar planillas en relación a las deudas que tiene Odebrecht todavía con el SRI. A estas alturas queda comprobado que es imposible hablar con Odebrecht ni llegar a ningún entendimiento. Con los delincuentes no se llega a acuerdos, hay que demandarlos. Para completar este reportaje se intentó recoger el criterio del Procurador General del Estado y del Ministro de Energía. Sin embargo, hasta el cierre de la nota periodística, la coordinación de este informativo no recibió respuesta positiva de quienes llevan la agenda de los funcionarios. Informó Javier Rosero. Sindicalistas piden al gobierno establecer responsabilidades respecto a la crisis de la seguridad social por el déficit actuarial del IES, que alcanzaría los 4.500 millones de dólares en 2058. Representantes de gremios de trabajadores agrupados en el Frente Unitario expresaron su preocupación por el estado del IES frente al último estudio actuarial publicado sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte. Le exigimos al gobierno que primero sancione a los responsables de la crisis del Instituto de Seguridad Social, encabezado por Correa y sus secuaces, Ramiro González, Richard Espinosa, el señor Cordero y otros que manejaron el Instituto de Seguridad Social como si fuera su hacienda. Rechazan los mecanismos propuestos como alternativas para solventar la crisis, como por ejemplo, aumentar la edad de jubilación. Primero que paguen la deuda, los morosos como los mismos grupos económicos. Ellos aseguran que lo necesario sería que se establezca la manera de cobrar a los empleadores que tienen pagos pendientes y también exigir al Estado que, además de cumplir con sus obligaciones de deuda con el IES, se ponga al día con su aporte del 40%. Esto es fundamental para el subsistir de la institución, apunta también Marco Proaño Maya. El IES ha tenido que suplir en sus actividades y en sus obligaciones al Estado. Y el IES debe entenderse que no es una empresa estatal. El IES le pertenece a los afiliados y a los jubilados. El exdiputado y conocedor de la causa ve además que los índices de desempleo son uno de los causales de la crisis y que si esto no se solventa, tampoco mejorará la situación de la seguridad social. Esto agrava la situación porque significa que van a ir en una espiral descendente los afiliados, que son los que sostienen las prestaciones de las personas que estuvieron antes. Finales de mes se conocerán otros informes actuariales como el de salud, informó Carolina Basante. Para el 2020, el gobierno nacional incrementó $6 al salario básico unificado, cifrándolo en $400. El alza, aceptada por parte del gremio sindical de trabajadores, es rechazada por otros miembros del mismo sector.
El ministro de Trabajo, Andrés Madero, hace hincapié en que el monto incrementado en el salario básico para 2020 no fue una decisión política, sino técnica. Lo que corresponde es ajustarse a los mecanismos y a las normas legales establecidas. El índice de inflación proyectado para el año 2020 y el crecimiento económico proyectado para el año 2020. Tomando en cuenta estos factores, el valor de $6 es el valor técnicamente correcto para el incremento de la remuneración básica. Los $400 de remuneración básica establecidos para este año colocan a Ecuador en el tercer puesto de mejor ingreso básico en la región, según el gobierno. Pero si tomamos en cuenta que tanto Uruguay como Chile, que son los que están por encima de nuestra remuneración, laboran 48 y 45 horas semanales, nosotros laboramos 40 horas, nuestro salario en tema de producción es superior al de estos países. Este aumento es recibido de maneras distintas en el sector de los trabajadores. Por un lado, la Confederación de Trabajadores del Ecuador admite que los $6 no cumple con su expectativa, pero aceptan el incremento. Consideramos de que a lo mejor en este periodo del 2020 podríamos hacer alguna revisión y presentar alguna propuesta y alternativa a ello. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores tiene otro criterio. $6 dividido en 30 días no alcanza ni para un pasaje. Aunque han descartado medidas de hecho como movilizaciones, mantienen su voz de protesta. Ahora está pendiente el tema de las reformas laborales, para lo cual el FUT asegura que no existe un acuerdo con el Estado. Ha estado fallando, el fin de año no hizo ninguna reunión y hasta ahora no ha convocado. Tenemos un código del trabajo para prepararlo, no queremos solo parches. Al respecto, el ministro Madero anticipó que el paquete contempla nuevos modelos contractuales con el fin de generar empleo. Serán entre 6 y 7 los modelos aplicables a diferentes sectores. Las nuevas formas de contratación sería hacer hincapié mucho en el tema de teletrabajo, contratos de obra, de obra y de proyectos, contratos para las personas que realizan algún tipo de emprendimiento. Aún no existe una fecha establecida para que el Ejecutivo remita a la legislatura el proyecto, pero sería pronto, pues este fue uno de los temas que quedó pendiente del año pasado, informó Carolina Basante. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ecuador llegó al nivel más alto de desempleo en los últimos 3 años, pues más de 5 millones de ecuatorianos no tendrían un empleo adecuado. Por su parte, el Ministerio de Trabajo da más detalles sobre estas cifras. El problema del desempleo en el Ecuador no es un tema nuevo, ni siquiera reciente. Según expertos, es algo que aunque se repite constantemente preocupa. Más ahora que en el último reporte del INEC se afirma que el país llegó al nivel más alto de desempleo en los últimos 3 años. Es decir, más de 5 millones de ecuatorianos en el país no cuentan con un trabajo fijo. A pesar de ello, desde el gobierno central se manifiesta que la cifra no es preocupante. Porque esos son indicadores, son muestras, no son datos número a número, efectivamente, sino son muestras que realizan la encuesta del INDEC. La encuesta del INDEC sirve para tener una referencia. Pues para el ministro de Trabajo Andrés Madero, a través de la red Socioempleo desde mayo del 2017 hasta diciembre del 2019, el gobierno ha ubicado a más de 110,000 personas en un empleo pleno, pero expertos del sector industrial dicen existirían factores que serían los detonantes para que se haya generado una importante cifra en el subempleo. También se da por el crecimiento de la población económicamente activa, por el flujo de migrantes que tenemos en el Ecuador, que también presiona al empleo. Para ser exactos, de 8.379.355 personas que conforman la población económicamente activa en el país, solo 3.228.032 tienen un empleo adecuado, mientras que 5.151.323 están desempleados. En torno a esta cifra de desempleo, la ciudadanía señala que día a día se complica más conseguir trabajo, que las plazas se han acortado y que fenómenos como el de la migración han suprimido oficios en los que antes se podían desempeñar. Es un mal que nos está quejando a todos, no hay trabajo. Aparte que votan más gente, hay más gente desempleada, entonces sí deberían hacer algo por la gente de nuestro país también. A través de la red Socioempleo, que es la Bolsa Pública de Empleo, el gobierno del presidente Lenín Moreno desde mayo de 2017 hasta diciembre ubicó a más de 110,000 personas en el sector del trabajo. Frente a esta realidad, una de las recomendaciones de los expertos se centra en dinamizar la economía a través de la flexibilización del empleo, situación que dicen urge hacerlo, pues para el panorama del 2020 podría complicarse aún más. Con la realización de Ismenia Solórzano, informó Edison Saavedra.
Existe preocupación en los distribuidores de gas de uso doméstico ante la facturación electrónica a la que deberán acogerse en este 2020. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero aseguró que no existirá incremento del valor de GLP por este proceso. El precio del gas licuado de petróleo o gas doméstico no incrementará su costo en el territorio nacional frente a la facturación electrónica a la que deben acogerse los distribuidores de este producto, misma que arrancó obligatoriamente desde el 1 de enero del 2020 en base a una resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas. Así lo aclaró la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH. No tiene por qué existir un incremento en la distribución de GLP, tiene que mantenerse los precios, no hay ningún inconveniente con eso, es garantizado por parte del Estado. Esta aclaración se dio tras una reunión mantenida con el gremio de distribuidores de gas, quienes se encontraban preocupados por un tema en particular, explica el abogado que los representa. En algunas provincias se había manifestado que se tenía que asumir el IVA, o se tenía que subir el IVA a la distribución de gas, y eso hubiese provocado la suba del cilindro de gas. Pero esto fue desestimado tanto por la ARCH como por los técnicos del SRI. El tema de facturación es un tema de regulación que lo está emitiendo la entidad competente, que tiene que facturarse. Es una actividad comercial que se tiene que facturar como cualquier otra. Solamente es un cruce de información, porque nosotros al comprar el gas al centro de acopio ya nos cobran el IVA en el centro de acopio. Entonces ahí pagamos el IVA nosotros ahí. Simplemente el IVA tenemos que hacer es desglosar el IVA y trasladarlo a lo que ya hemos pagado el IVA. Entonces eso es lo que nos dio a entender el SRI. Sin embargo, pese a todo ello, las dudas y desacuerdos en torno a los procesos de facturación electrónica a la que deben regirse persisten dentro del gremio, por lo cual además en este encuentro se llegó a un acuerdo. Que la facturación electrónica se va a empezar una vez que el SRI se encargue de capacitar a cada uno de los distribuidores de gas. En este marco, los operativos que se ejecuten serán preventivos. En Quito informó Adriana Rojas. En otro tema, expertos opinan sobre las reformas al Código de la Democracia. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional tiene 30 días para pronunciarse sobre las 18 objeciones del Ejecutivo. El veto parcial a las reformas al Código de la Democracia finalmente llegó a la Asamblea Nacional, con 18 objeciones del presidente Lenín Moreno. Entre ellas, el Ejecutivo plantea la eliminación de las circunscripciones territoriales. En el documento dice claramente, elimínese el segundo inciso del artículo 150, pero aquí hay un error, pues este inciso no existe en la ley. Realmente lo que está sugiriendo el Ejecutivo es la eliminación del segundo inciso del numeral 2 del artículo 150 y que en términos de redacción de la norma de esta del 150 de la objeción está mal redactado, en mi criterio debería corregirse. Se recomienda hacer la eliminación de los distritos, es lo que se recomienda. O sea, nadie puede hacerse de la vista gorda diciendo que no hay cómo reformar el tema de los distritos porque está equivocada en la forma. Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, asegura que hay dos opciones que se barajan, o que el Ejecutivo envíe una fe de erratas o un alcance al veto para que sea la Asamblea Nacional quien trate esa posibilidad. O la Asamblea le dice al Ejecutivo a qué numeral se refiere y que pida una aclaración respecto a ese numeral, porque puede ser un error de redacción, ¿no es cierto? De su lado, Fausto Camacho, del Observatorio Ciudadano Electoral, afirma que aunque hay objeciones, hay aspectos positivos en la ley. Vamos a volver a la lista cerrada, lo cual garantiza una mejor gestión del proceso en cuanto a transparencia, en cuanto a contabilización de votos se facilita muchísimo. El segundo elemento, se cambió la fórmula de asignación de escaños. Todo el mundo ya sabe, de Hunt a Wester. Aunque también hay temas pendientes. Por ejemplo, hay este documento de identificación consular. No debería existir, porque hay dos documentos válidos para los ecuatorianos, la cédula o el pasaporte.
El documento aprobado por la Asamblea Nacional también buscaba que los candidatos que no obtengan al menos el 4% en 2 elecciones deban devolver el 50% del Fondo de Promoción Electoral que el Consejo Nacional entrega para financiar las campañas. El Ejecutivo sostiene que no puede haber relación entre el éxito o el fracaso de un candidato y los recursos de campaña. Por tanto, sugiere que la ley electoral establezca que las organizaciones políticas deban rendir cuentas del uso de este dinero y, de ser el caso, reintegrar lo no utilizado o no justificado debidamente ante el CNE, informó Marilyn Jaramillo. Gracias por continuar junto a nosotros. Más información. En el departamento forense de la ciudad de Esmeraldas fueron identificados los 4 pasajeros que murieron en el accidente de un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas. La policía confirmó que el chofer se dio a la fuga. Horas después del fatal volcamiento, los cuerpos de los pasajeros que perdieron la vida fueron reconocidos por sus familiares. Los primeros en llegar al departamento forense fueron dirigentes chachis y familiares de las 2 adolescentes de esa nacionalidad, quienes viajaban hasta Borbón. Se trata de 2 hermanas chachi de la comunidad Chespi. Las menores de 12 y 17 años retornaban a su comunidad luego de pasar Navidad y fin de año en la ciudad de Quito junto a otros familiares, sin imaginarse que a pocos minutos de arribar a la terminal de Esmeraldas, el conductor del bus iba a perder pista y caer a una quebrada de 40 metros de altura. Estamos haciéndonos presencia para ver de qué manera aportamos. El otro fallecido es un militar en servicio activo, el soldado Edwin Javier Chicaiza Pilco. Según indicaron las autoridades, viajaba a su lugar de trabajo. Lamentablemente la muerte lo abrazó en el camino y no pudo llegar a su destino final. Era de un total de 30 personas que viajaban, a más de los 2 conductores y el ayudante. En el volcamiento también perdió la vida el ayudante del conductor de 28 años de edad. Ahora buscan identificar a quién conducía. Como es costumbre en estos casos y el libreto está escrito, desapareció del accidente y que el bus circulaba con 2 choferes. Y tenemos de las 2 personas del registro, una persona tiene los 30 puntos y la otra tiene 13 puntos. La unidad de la cooperativa Trans Esmeraldas cubría la ruta Quito-Esmeraldas-San Lorenzo, que el bus tenía los papeles en regla, que pasó la revisión en la capital y su año de fabricación 2016. Con todas las revisiones, de acuerdo al sistema, la última revisión es en el mes de noviembre, 30 de noviembre del 2019. Lamentablemente los cuerpos llegaron a sus diferentes destinos, pero dolorosamente en frías cajas de metal. Informó Iván Casamen. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Tránsito informó las posibles causas que provocaron 4 accidentes de buses interprovinciales en diferentes puntos del país, que dejaron al menos 7 muertos y más de 40 heridos durante el primer fin de semana del 2020. Primer fin de semana del 2020 y las cifras de muertos en accidentes de tránsito donde están involucrados buses de transporte público generan alarma en la comunidad y autoridades. Cerca de llegar a Santo Domingo, un bus de la flota Imbabura se precipitó a un barranco. 3 pasajeros murieron y varios resultaron heridos. El conductor de flota Imbabura viene por su vía, respetando su derecho de vía, respetando el límite de velocidad y conduciendo con total precaución. Lastimosamente, un tercer vehículo sale de la curva y invadiendo carril, y el bus, por evitar el choque frontal, se hace una maniobra. La ANT indicó que no hay responsabilidad del conductor. Por ese motivo, la operadora no será sancionada, peor suspendida. Trabaja sin contratiempos. Ahí es clarísimo que el conductor de flota Imbabura no tiene ninguna responsabilidad en el accidente. En el caso del bus de la cooperativa Trans Esmeraldas, el panorama es todo lo contrario. Aquí determinaron que el conductor no tomó precauciones, habló de negligencia, aunque descartó exceso de velocidad. Y aquí vamos a aplicar toda la fuerza que tenemos nosotros como Agencia Nacional de Tránsito para sancionar. En este caso, hasta segunda orden, la cooperativa está suspendida en la ruta Quito-Esmeralda-San Lorenzo. Algo importante que determinaron los técnicos y las autoridades, que las muertes en los 2 accidentes se deben a que los pasajeros salieron expulsados y muchos murieron aplastados por la carrocería por no utilizar el cinturón de seguridad. Los videos denotan que si los pasajeros, todos los pasajeros, hubieran estado utilizando el cinturón de seguridad, no hubiéramos tenido que lamentar
estos fallecidos. A estos 2 accidentes se suman uno registrado en Zamora Chinchipe, en la vía Palanda-Zumba, con un bus de transporte público con 7 heridos y otro con la unidad de la Cooperativa Unión que se volcó y dejó 14 lesionados en Quinín de Esmeraldas, informó Iván Casamen. Pero los accidentes de tránsito no solamente ocurren en Ecuador, porque más de una docena de fallecidos y alrededor de 30 heridos es el resultado de un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y 4 vehículos pequeños, esto en Arequipa, sur de Perú. La madrugada se hizo eterna para los familiares de los pasajeros del bus interprovincial que cubría la ruta Lima-Arequipa, luego de que se enteraran que el bus en el que viajaban chocara contra 4 vehículos pequeños tipo minivan, dejando como resultado al menos 16 personas fallecidas y más de 36 heridos. Su desesperación e incertidumbre los hizo que acudieran hasta la terminal de la cooperativa en la ciudad de Lima para conocer el estado de sus seres queridos. No sabemos nada. Incluso la policía no sabía nada, porque nosotros hemos estado llamando a la comisaría de Nazca, de Yaullo, y nadie sabía nada. Hasta que hemos logrado localizar una comisaría que había mandado un efectivo y ya recién se ha podido saber qué es lo que realmente había pasado, ¿no? Según las primeras pericias, el bus venía a exceso de velocidad, lo que ocasionó que se estrellara de frente contra las minivans. El automotor de 2 pisos quedó totalmente destruido. Equipos de rescate tuvieron que realizar trabajos de extricación vehicular para recuperar los cadáveres, así como también a posibles sobrevivientes. Bueno, de los últimos reportes que tenemos y a través de nuestra fiscalización electrónica hemos podido detectar que el bus, momentos antes del accidente, registraba una velocidad de 106 kilómetros por hora. Obviamente que excede el máximo permitido. Esa es una zona urbana en la cual el máximo es 35 kilómetros por hora. Estamos evaluando las sanciones, las posibles sanciones al conductor del vehículo y como también a la empresa una suspensión de la ruta en la cual se estaban circulando. En un comunicado, la compañía involucrada en el accidente indicó que todos los heridos fueron trasladados a casas de salud de las ciudades de Ica y Nazca y anunció que lamenta lo sucedido, así como también brindará apoyo necesario a los familiares de las víctimas. Según el Ministerio del Interior peruano, los accidentes de tránsito son comunes en las vías del vecino país, ya que al mal estado de las mismas se suma la imprudencia de los conductores al momento de estar frente al volante. Solo en 2019 se registraron 1.123 fallecidos por esta causa, informó Mauricio Sánchez. Varios sujetos ingresaron hasta las oficinas de una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en el centro de Guayaquil. Los delincuentes hicieron un hueco en una pared para tener acceso a la caja fuerte. Según los reportes, el monto de lo sustraído alcanzaría los $50.000. Fue el supervisor de la entidad quien se encargó de reportar la situación a los agentes de la Policía Nacional. Llegó la mañana de este lunes para iniciar la jornada, pero al ingresar se percató que las seguridades estaban violentadas. Hay un monto que no se conoce bien, está fluctuando entre 30 o 50 mil dólares, que es lo que han tenido aquí en la bóveda. Como le digo, están trabajando las vías de inteligencia y esperemos que se levanten los suficientes indicios que permitan identificar a los autores. Habrían utilizado equipos especiales para proceder a forzar las seguridades, emplearon soldadura autógena y extintores de incendio. De esa forma habrían logrado la apertura de un oramen, con el cual obtuvieron acceso directo hasta la caja fuerte. Es decir, podemos evidenciar que aparentemente es un trabajo planificado. Según las indagaciones, el suceso habría ocurrido el sábado. Ese día, de forma extraña, se registró una alerta generada desde el interior de la entidad. Las cámaras dejaron de funcionar y también se produjo la suspensión del fluido eléctrico. Sin embargo, esas alertas nunca fueron reportadas a la policía como debió ser el protocolo de seguridad. Y el servicio de protección a la cooperativa ha venido, ha verificado en la parte externa si es que hay alguna novedad, pero como no ha visto mayor cosa, se ha retirado. Muchos clientes de esta entidad llegaron a tempranas horas esperando realizar sus trámites, pero se encontraron que las puertas estaban cerradas. Sí, iba a sacar mi tarjeta de crédito. ¿Qué le dijeron a él? Nadie da explicaciones, yo me las busqué por mí misma.
Ahora continúan las investigaciones a fin de conocer quiénes fueron los autores materiales de este robo y si existiría alguna fuga de información que permitió a los antisociales tener conocimiento exacto sobre la ubicación de cada elemento que iban a buscar dentro de la entidad financiera. Informó José Morales. Roban $18,000 a una familia dentro de una unidad educativa en el cantón Huaquillas, provincia de El Oro. 4 sujetos armados amedrentaron a los ciudadanos y realizaron disparos al aire para perpetrar el robo. El hecho delictivo fue captado gracias a las cámaras de vigilancia de la institución. Estaban visitando a uno de sus hijos en un colegio en Huaquillas, provincia del Oro, cuando aparecieron 4 sujetos en 2 motocicletas que neutralizaron al guardia. Luego se dirigieron hacia la camioneta negra. Algunas alumnas que estaban en el pasillo lograron escapar al escuchar los disparos al aire. ¡Uy! Y así procedieron a amedrentar a los ciudadanos en el carro estacionado. A la señora la lanzan al piso y se les llevan $18,000. Ellos recién habían salido de una agencia bancaria y fueron asaltados. Ocurrió la mañana de ese lunes en esta ciudad fronteriza. La policía investiga la identidad de los antisociales y sus ubicaciones. Se presume que los seguían desde el exterior del banco y todo apunta a un nuevo caso de sacapintas. Afortunadamente, en ese violento hecho delictivo no hubo personas heridas, informó Charlie Pisa. Un grupo de extranjeros que se encontraban detenidos en una unidad de policía de Ipiales atacaron a 2 uniformados, fueron golpeados y se robaron las armas de dotación. Una de las víctimas falleció. Los presuntos delincuentes habrían cruzado la frontera a Ecuador. Era aproximadamente la 1 de la madrugada de este lunes y en el Comando de Atención Inmediata de la Policía, ubicado en un sector alejado de Ipiales, se encontraban detenidos 6 ciudadanos, entre ellos venezolanos y peruanos. Las cámaras evidenciaron el momento en el que al intentar sacar a uno de los detenidos para que haga uso del baño, los policías son atacados por los extranjeros. Uno de los uniformados perdió la vida segundos después del enfrentamiento, mientras el otro se debate entre la vida y la muerte. Las alarmas se activaron de manera inmediata, incluso con la policía ecuatoriana, pues se presume que cruzaron la frontera. Sabemos de que hubo un incidente hoy en la mañana, sin embargo, nosotros en lo que corresponde a nuestro lado, al lado ecuatoriano, siempre estamos requiriendo de ellos información para poder nosotros dar con las personas que de pronto no se adapten a vivir en paz y en cordura. El temor se ha generado debido a que los delitos que cometen los extranjeros en territorio colombiano, en su mayoría los delincuentes, buscan esconderse en Ecuador. La frontera está a escasos 10 minutos, por ello las coordinaciones de las policías son fundamentales. Tenemos una actividad bastante importante en el sector de Rumichaca, tenemos contingencia fronteriza en los 34 pasos que no autorizados. Se está realizando los operativos con Fuerzas Armadas, con aduanas, con Fiscalía, con el ARCH, que también tenemos diseñado varios operativos. Es necesario también señalar que los servicios especializados de la policía, tanto de aduanas como de hidrocarburos, también están haciendo lo propio y esperamos tener muy buenos resultados. Se conoció que el ciudadano peruano había sido recapturado en el transcurso del día, mientras se busca intensamente a los venezolanos que aparecen en el video. Se presume que se encontrarían portando armas cortopunzantes y la pistola de dotación de Edwin Landazuri, quien llevaba 2 años en la institución. Esa información está cursándose, DINASED está trabajando, estamos recibiendo, sabemos de que de pronto lo que se cometa ya con facilidad podrían cruzar desde este lado, estamos prevenidos y estamos activados. Eso es lo más importante, los operativos no van a disminuirse. Con imágenes de José Cedeño desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Se confirmó que las osamentas encontradas en una quebrada de Santa Marta de Pomasqui, en el noroccidente de Quito, no pertenecen al joven desaparecido David Romo. En los próximos días se realizará una reconstrucción de los hechos del trayecto que cumplió el universitario cuando fue visto por última vez. Para Alexandra Córdoba, la búsqueda de su hijo David Romo continúa. Los restos óseos encontrados en una quebrada en Pomasqui, al noroccidente de Quito, el pasado 29 de noviembre, no coincidieron con las muestras de ADN que se realizó. Este lunes recibió la noticia en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
pero al momento estas osamentas no son de David y pertenecerían a otra persona que está desaparecida, y detrás de esta persona hay un familiar buscando a ese ser querido. Es un inicio de año poco alentador para la familia del joven desaparecido hace 6 años y 7 meses. Sin embargo, Alexandra Córdoba tiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida. La respuesta este año tiene que ser de verdad, y la única verdad es devolverme a mi hijo, en la condición que sea, pero espero que sea con vida. Según el abogado del caso, Alex Bonifaz, el próximo paso con Fiscalía es la reconstrucción de los hechos, es decir, el trayecto que cumplió David cuando fue visto por última vez, desde la universidad hasta su domicilio en la mitad del mundo. Y ahí vamos a ir analizando unos puntos relevantes para la defensa y también para Fiscalía, para ir determinando nuevas hipótesis sobre este tema. En mayo de 2019, la Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad del caso. Lo que se investiga es el delito de desaparición forzada. En Fiscalía hay 2 procesos abiertos. Un proceso es por omisión, por comisión en desaparición forzada, y este es por desaparición forzada, en donde la Corte Superior de Justicia dispuso a Fiscalía que tienen que encontrar a David. David Romo fue reportado como desaparecido el 16 de mayo de 2013. Informó Priscila Cadena. ¿Sabe usted cómo diferenciar los síntomas de una gripe común de la influenza AH1N1? ¿Y cuáles son las recomendaciones para evitar un posible contagio? A continuación se lo contamos. El contagio de una gripe, de acuerdo a expertos, podría tardar de 2 a 3 horas. Sin embargo, la amenaza para contagiar este virus se da hasta el 5.º día de enfermedad. Pero la diferencia entre la gripe común y la influenza es que esta afecta de manera directa al aparato respiratorio. Este virus tiene la posibilidad de ingresar muy fácilmente a nuestra mucosa respiratoria. Aquí hay una infección especialmente de las vías respiratorias inferiores, donde tiene dificultad más bien para expulsar ese moco. Durante el fin e inicio de cada año, al parecer el número de personas con influenza incrementa. La principal causa son los factores climáticos, los cambios abruptos de temperatura del ambiente. Un momento de frío y un momento de calor. Hay un momento en que hay una tibieza, ¿no es cierto? La temperatura se pone húmeda y se pone a temperatura tibiecita. Hay un momento en el día en el que... Y ahí es donde es el momento en que más se reproducen los virus. En nuestro país, inició en el mes de noviembre una campaña gratuita de vacunación contra la influenza a escala nacional. En los centros y subcentros del Ministerio de Salud, los niños y adultos mayores son la prioridad. Todos los niños menores de 5 años a partir de los 6 meses de edad, todas las embarazadas, las mujeres en puerperio, personal de salud de cuidado directo, adultos mayores de 65 años y todos los pacientes crónicos de 5 años en adelante. De todas maneras, la incidencia de influenza en el Ecuador es alta, por lo cual varios médicos recomiendan no automedicarse y acudir ante los primeros síntomas a una casa de salud, pues lo grave del contagio de una influenza es que desencadene una afección respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria detectada a tiempo puede ser tratada adecuadamente en el hospital, no le va a pasar nada. Síntomas como labios morados, aleteo nasal, tiraje intercostal, aumento de frecuencia respiratoria y temperatura alta son signos de alerta. Tos, dolor de oído, dolor de garganta, dolor al pasar los alimentos, ¿no es cierto? Estas molestias en la tráquea, este ardor, este pesadez que da en el pecho. Entonces ya tenemos síntomas respiratorios, más fiebre alta, más cefalea, más mal estado general. Ahí tenemos entonces que cuidar una posible infección por influenza. Para evitar la propagación del virus, es necesario lavarse las manos con jabón continuamente. Al toser, cubrirse la boca y nariz. Si está enfermo del virus de influenza, portar mascarilla. No botar papeles utilizados para limpiar su nariz en las calles. Y de manera especial, no escupir en las vías. Informó Sofía Vintimilla. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero en breve millones de personas asistieron al segundo funeral